Jesucristo. Los que van a recibir palabra de Dios, vamos a ubicarnos, saludamos a los hermanos de la distancia, a esas miles de personas que están detrás de este audio, este video, los hermanos de YouTube, los administradores de YouTube, de esos grupos que permiten cada 8 días, cada 15 días, enviarle la bendita palabra del Señor. Saludamos a los hermanos del Face, a los hermanos de YouTube también, a los hermanos de los grupos de WhatsApp, que Dios los bendiga. Oramos a la distancia por todos ellos, amén. Muy bien, para los que van a recibir palabra del Señor, mis hermanos, y titulan las prédicas a manera de enseñanza, quedamos aquí en la iglesia Pescadores del Reino. Somos pocos, pero somos los que somos, amén. A la distancia están esas multitudes para la gloria de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Los saludamos desde la iglesia Pescadores del Reino, aquí en la ciudad de Cali, Colombia, amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a titular el mensaje, a los que de pronto toman apuntes. Hoy Dios nos va a hablar sobre la autoridad. ¿Sobre qué nos va a hablar Dios? Sobre algo que muchos desean, anhelan, pero desafortunadamente ignoramos. La autoridad, mis hermanos. Hoy Dios nos quiere hablar sobre la autoridad como iglesia, sobre la autoridad en lo laboral, sobre la autoridad en lo espiritual, sobre la autoridad aún en el matrimonio, porque debe haber autoridad. Cuando no hay autoridad en el matrimonio, en la pareja, muchas veces los hijos toman los rumbos equivocados y no es la voluntad de Dios, amén. No es la voluntad de Dios que estemos como cuzumbo solos. Yo me acuerdo, antes de convertirme al cristianismo, yo andaba como cuzumbo solo y hacía con mi vida lo que bien me parecía. No tenía nadie quien me controlara. Yo era mi propio juez, mi propio Dios, en pocas palabras. Mis hermanos, para los que de pronto titulan los mensajes, hoy vamos a hablar sobre la autoridad como derecho legal por Dios a la humanidad. A ver, ¿cómo titula el mensaje? La autoridad como derecho legal dado por Dios a la humanidad. O sea que la autoridad, ¿de dónde viene? Diga, del cielo. ¿Qué le dijo Pilato a Jesús? Dice en el Evangelio según San Juan, creo que en el capítulo 19. El Evangelio según San Juan dice que Jesús fue interrogado por Pilato. Se lo llevaron, antes de ir a la cruz, se lo llevaron a Poncio Pilato, lo llevaron a Herodes, y Herodes se burló de él y se lo volvieron a tirar a Pilato. Y entonces Pilato le hizo una pregunta y Jesús se quedó como en silencio. Y dice la palabra que cuando Jesús se quedó en silencio, este hombre le dice: ¿cómo así? ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte, dejarte libre? ¿Y no sabes que tengo autoridad para condenarte, o sea, mandarte a la cruz? Y Jesús sabe que le responde y le dice: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese de arriba. ¿De dónde viene la autoridad? Diga, del cielo. ¿De dónde viene la autoridad? O sea que cuando usted se rebela contra la autoridad, cuando usted no se sujeta a la autoridad, se está rebelando no contra los hombres aquí en la tierra, sino contra Dios. Se está rebelando no contra las leyes que hay aquí en la tierra, sino contra Dios. Cuando usted no se sujeta a la autoridad. Escuchen esto. Desde el comienzo de la creación misma, la autoridad ha venido cumpliendo un papel muy importante a la hora de gobernar y de ejercer dominio sobre otros. A la autoridad, mis hermanos, no podemos verla como el reconocimiento que tienen unos pocos sobre otros. No, señor. A la autoridad, ya que la autoridad no busca reconocimiento en sí misma. Escuchen, la autoridad no busca reconocimiento. Hay muchos que creen que porque tienen autoridad necesitan y merecen reconocimiento. No, señor. Jesús tenía autoridad y dice la palabra que él, cuando hacía un milagro y sanaba, él le decía: no le digas a nadie quién te sanó, tranquilo, no le digas a nadie, porque si no, él iba a regar el cuento y iban a seguir a Jesús. Y eso que muchos no se quedan callados y decían: él me sanó. Y por eso venían todos los enfermos, paralíticos, cojos, lisiados, y venían a buscar a Jesús, porque Jesús no se vanagloriaba de la autoridad que él tenía, y tenía la autoridad para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, pero aún así no se vanagloriaba. ¿Por qué? Porque la autoridad, escúchenme bien, no podemos verla como el reconocimiento que tienen unos pocos sobre otros,
ya que la autoridad no busca reconocimiento en sí misma, sino que busca el derecho con que se le permita mandar o dirigir con justicia y sin abuso a todo aquel que la obedezca. Y este prácticamente es sujeto a ella. ¿Sí me hago entender? En otras palabras, mis hermanos, la autoridad permite que en la sociedad, gobiernos, empresas, iglesias, relaciones de familia, relaciones de pareja, como en un matrimonio, se mantenga un orden, y sobre el orden establecido por Dios. Por eso cuando una pareja se casa, que lo puede hacer ante algunas de las autoridades, obviamente, no se está casando ante los hombres, sino ante Dios. Amén. Hay muchos que dicen, vamos a casarnos por la iglesia tal, vamos a casarnos por lo civil tal, no importa. Están bajo esa autoridad. ¿Bajo esa autoridad de quién? Digan, de Dios. La autoridad como derecho legal dado por Dios a la humanidad es el mensaje que Dios quiere que usted conozca a la luz de la palabra de Dios. El diccionario enciclopédico, mis hermanos, me enseña que la autoridad es, número 1, la facultad o derecho de mandar o gobernar personas que están subordinadas. Como tal autoridad, la autoridad es el atributo que otorga a una persona para dar órdenes. ¿Qué es lo que hace la autoridad? Capacita, da tributo a una persona, ¿para qué? Para dar órdenes. Eso es lo que hace la autoridad, mis hermanos. Ahora, escuchen esto. De este modo, tener autoridad supone por un lado mandar y por el otro lado ser obedecido. Ejemplo, como la historia que vamos a ver a continuación. Evangelio según San Lucas, porque todo eso tiene fundamento bíblico. Evangelio según San Lucas capítulo 7, dígale al que está al lado, no se vaya a dormir. Amén. No se duerma, porque siempre cuando las personas van a recibir la palabra viene un espíritu de estupor que hay que echar fuera, y duerme a las personas. Y eso es bíblico. La parábola del sembrador, Jesús habla de Mateo 13, que viene el malo y roba lo que fue sembrado en el corazón. Ahí está la palabra del sembrador. Acuérdense que en el jardín del Edén está la presencia de Dios, pero también estaba el diablo. Amén. Evangelio según San Lucas capítulo 7 versículo 1. Mientras ustedes lo ubican ahí en su Biblia, Lucas capítulo 7 versículo 1, vamos a leer del 1 al 10. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos enseña Dios sobre la autoridad prácticamente que Él nos muestra? Padre, te bendecimos, te damos gracias en esta hora. Te pido, Señor, por esas miles de personas que están detrás de este audio, este video, para que seas tú, mi Señor, quitando toda venda, toda ceguera espiritual, para que hoy puedan reconocer la autoridad, Padre Santo, que tú tienes sobre nosotros. Hoy te pedimos, enséñanos a sujetarnos a tu palabra, enséñanos a sujetarnos a tus mandamientos, enséñanos, Señor, a sujetarnos a lo bueno, Señor, a las autoridades, Padre Celestial, que nos rodean. Es mi oración en el nombre de Jesús. ¿Estamos ahí, iglesia? Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 1, leemos la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu de Dios. ¿Estamos ahí? ¿Me dicen amén? Versículo 1 de Lucas 7 dice, hay un título, en el título dice, Jesús sana al siervo de un centurión. ¿A quién sana él? A un empleado de un general que tenía 100 hombres, un centurión romano. A ese lo sana el Señor. Dice el versículo 1 de Lucas 7, después que hubo terminado todas estas sus palabras al pueblo que le oía, dice que entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, dice la palabra, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Escuchen bien, ¿cómo estaba este hombre? Estaba enfermo y a punto de ¿qué? De morir. Versículo 3, Lucas capítulo 7, versículo 3. Dice la palabra, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús. ¿A dónde vinieron ellos? A Jesús. Y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga, o sea, un lugar de reunión.
O sea que ese hombre era digno de ser honrado por el Señor. El versículo 5 dice, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y dice en la Biblia que Jesús fue con ellos. ¿Qué hizo Jesús? Fue con estos mensajeros. Y añade, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Este hombre reconocía la autoridad que tenía Jesús. Tan solamente di la palabra y mi siervo sanará. Versículo 8, porque también yo soy hombre, dice, yo soy hombre puesto bajo ¿qué? Diga, autoridad, de lo que estamos hablando. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. El versículo 9 dice, al oír esto Jesús, ¿qué pasó? Se maravilló, se sorprendió de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo, dice la palabra. ¿Ven? ¿De qué me está hablando la palabra del Señor? De un hombre centurión que dirigía un ejército, digamos así, una centuria de soldados romanos. Y dice la palabra que este hombre era como el general de ellos. Y tenía un soldado quizás enfermo en su escuadra. Y dice la palabra que él dijo, ahora ¿qué haré? ¿Quién podrá defenderme? Y se acordó que había un sanador en el pueblo, que se llamaba Jesús de Nazaret. Y dice la escritura que mandó a unos siervos para que lo trajeran a Jesús. Ellos fueron y le rogaron. ¿Sabe por qué fueron ellos? Porque habían sido enviados. ¿Y quién lo mandó? Diga, una persona con autoridad. Una persona que estaba con autoridad sobre ellos. Les dijo, vayan y tráiganme a Jesús, díganle que si puede venir, que acá hay un enfermo que necesita de su poder, que necesita sanidad. Y ellos fueron, dice la palabra, se le hicieron saber a Jesús, y Jesús no dijo, estoy ocupado, ahora no, que se muera, nada de eso, no, dijo, ya voy para allá. Y ellos le dijeron, es digno de que le concedas esto, porque nos hizo una sinagoga, un lugar de reunión, ese centurión, siendo romano. No era ni siquiera el pueblo judío, pero creía en Dios. Y Dios honró su fe. Dios honró su autoridad. Y este hombre reconocía de que Jesús también tenía autoridad. Y dice la palabra que Jesús le dijo, bueno, vamos. Y se fueron. Y ya iban a llegar casi al lugar donde estaba el enfermo. Y mandó unos amigos. ¿Quién lo mandó? Diga, el centurión. Mandó unos amigos que no se preocupara, que no era digno de que él entrara en la casa. Este hombre, siendo autoridad, reconocía la autoridad de Jesús. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que si yo tengo autoridad, tengo que reconocer la autoridad de uno más alto que yo. Amén. Que si yo me paro en este púlpito a predicar, a hablar de Dios, tengo que reconocer la autoridad de Dios y hacer su voluntad y no la mía. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la realidad. Que si usted está ahí como discípulo sentado, usted tiene que reconocer la autoridad del pastor. Amén. Y por eso es que se habla de una cobertura espiritual, donde el pastor ora por las ovejas y son protegidas, son bendecidas. Amén. Porque están bajo esa protección, como hace el pastor con su rebaño. ¿Qué hace el pastor con su oveja? Las cuida, las protege, las alimenta, dice la palabra, las alimenta. Y sobre todo cuando viene el lobo, él está pendiente ahí, con su callado, para espantar al lobo, ¿sí o no? Para que no hagan daño a las ovejas. Eso se llama intercesión. Y eso en el mundo espiritual opera así, mis hermanos. Hay una cobertura espiritual que Dios quiere que estemos bajo de ella. ¿Amén? Si yo estoy bajo autoridad, los que están abajo de mí van a estar bajo esa autoridad. Y todo, así Dios va a bendecir el hogar. ¿Por qué muchas veces los hogares no son bendecidos? Porque todos hacen lo que les da la gana. Yo hablo así, qué pena, ¿no? Cada uno hace lo que quiere. No hay una autoridad, no hay una disciplina. Pasa con muchos padres de familia. Los hijos no se someten y se sujetan a la autoridad del padre o la madre. Hacen lo que quieran con su vida. Se van para donde quieran. No avisan.
Y después les pasa algo y resulta que el padre es el último en enterarse, o de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque no hay una autoridad. No estamos bajo la autoridad. ¿Qué dice el versículo 3, Lucas 7? Léalo conmigo, versículo 3. Dice que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase ¿a quién? A su siervo. ¿Quién le mandó a quién? ¿A Jesús? Dice que le envió unos ancianos judíos. ¿Para qué? Para que le rogaran a Jesús. Amén. Fácilmente este hombre, con esa autoridad que tenía este centurión, podía haberle dicho a Jesús: necesito que venga y me ayude a sanar a este. Pero él respetaba la autoridad de Jesús. Él era un hombre con autoridad y respetaba a quién, a otro que tenía autoridad. Pero muchas veces se ha perdido hasta en el pueblo de Dios. Pastores no respetan a otros pastores, pastores no respetan a otros ministros, pastores están llenos de celo ministerial, no permiten que otro pastor se acerque. ¿Por qué pasa eso? Porque no estamos actuando con autoridad correctamente. Este pasaje, mis hermanos, nos muestra cómo un centurión romano fue elegido por Jesús, elogiado por Jesús, no solo por la fe que tenía, sino por su autoridad, ya que este centurión pudo reconocer, mis hermanos, la autoridad que Jesús tenía y confiar ciegamente en la misma para ver a su siervo sanado. Amén. Hay 4 verdades que le voy a enseñar a usted hoy, por medio del Espíritu Santo. 4 verdades que usted debe conocer hoy sobre la autoridad como derecho legal. Escúcheme bien, porque también existe el abuso de autoridad. ¿Ustedes saben qué es abuso de autoridad? Cuando, por ejemplo, llega un agente o un policía y llega atropellando y llevando a todo el mundo por delante, eso es abuso de autoridad. ¿Es así o no es así? ¿Cuándo hay también insujeción a la autoridad? Cuando llega la autoridad a pedirnos documentos y nosotros nos enojamos y decimos que no y bueno, nos rebendizamos. Entonces a ellos les toca que aplicar ¿qué? La autoridad sobre nosotros. Pero si a usted, por ejemplo, le dicen a usted joven, le dicen una requisa, ¿usted qué hace? Se somete a esa requisa. ¿Sí o no? Y si usted de pronto hasta hace algo como en vano, no sé, como de pronto en vez de subir las manos la baja y se la manda a la cintura, ¿qué va a pensar el policía? Cierto que usted le va a disparar y le pueden disparar primero. ¿Eso pasa o no pasa? Por sospecha, por duda. Entonces tenemos que someternos a la autoridad. Amén. Dígale al que está al lado, debes someterte a la autoridad. Hay un dicho que dice que el que manda, manda, aunque mande mal. Por ahí dice, hasta hablan de ese gobierno, el que manda, manda, el que mande mal. Ahora escuchen esto, hay 4 verdades. ¿Cuántas verdades? 4 verdades que usted y yo debemos conocer sobre la autoridad como un derecho legal. Primera verdad, escuchen o tomen apunte, mis hermanos. Número 1, es que la autoridad en sí misma tiene un origen celestial, o sea, espiritual. En otras palabras, viene de arriba. ¿Cuál es la primera verdad que ustedes saben sobre la autoridad? Diga, que viene de arriba. Por eso le colocaba el ejemplo de Pilato ante Jesús. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para condenarte y para soltarte? Y Jesús le dijo, ninguna autoridad tendría sobre mí si no la fuese de arriba. Porque este hombre reconocía que la autoridad venía de arriba. Jesús venía con la autoridad del Padre, por eso podía echar fuera demonios, sanar a los enfermos, a los paralíticos. Amén. Darle vista a los ciegos. ¿Cuál es la primera verdad que ustedes saben sobre la autoridad? Diga conmigo, que viene de arriba, que viene del cielo. Dios se la otorgó, ¿sabe a quién? A Adán. En el huerto del Edén, si usted va a Génesis, el primer libro de la Biblia, y usted lee Génesis capítulo 2, versículo 15, ahí en su Biblia, el primer libro, dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Para qué Dios puso al hombre en el jardín del Edén? Diga, para que lo guardara y lo trabajara. O sea, lo cuidara. ¿Para qué Dios le entregó la mujer al hombre? Para que la cuidara y la guardara de todo mal. Le ayudara, pocas palabras, la ayuda idónea. Ahora escuchen esto. En Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre
y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16, lea conmigo. Y mandó, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diga, dio una orden con la autoridad que tenía. Le dijo Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios delegó una autoridad sobre Adán, y les delegó, o más bien les dio una advertencia. O sea que a mí me pueden dar una autoridad, me pueden delegar una autoridad, pero también me van a decir, no haga esto, sea prudente. Amén. En sus palabras, en la forma de dirigir, sea prudente. Primera verdad que ustedes saben sobre la autoridad, repita conmigo, viene de arriba. Dios se la dio a quién, diga, a Adán. Pero Adán, por su desobediencia, ¿sabe qué pasó? Se la entregó al diablo. ¿Sabía usted eso? Adán se la entregó a Satanás. Cuando desobedeció, comió de lo que no tenía que comer y fue rebelde a la voz de Dios. Cuando nosotros perdemos autoridad, diga, cuando se la entregamos al diablo. ¿Cómo se la entregamos al diablo? Cuando Dios nos ha mandado a hacer algo y no lo hacemos, entonces hacemos nuestra voluntad, no la de Dios. Ahí le entregamos autoridad a quién? Al diablo, a las tinieblas. Lucas capítulo 4, ahí está. Donde estamos en Lucas 7, pasa a Lucas 4. Devuélvase un poquito. Evangelio según San Lucas capítulo 4. Lea conmigo el verso 6, porque todo esto tiene fundamento bíblico. El versículo 6 de Lucas 4 dice, y le dijo el diablo a Jesús, miren lo que le dijo el diablo, a ti te daré toda esta autoridad, o sea, toda esta potestad y la gloria de ellos, de las naciones de la tierra, porque, dice, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Quién creen ustedes que le entregó la autoridad a Satanás? Para decirle a Jesús en el desierto, cuando lo tentó, para decirle, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. ¿Quién creen ustedes que le entregó esa autoridad? Diga, Adán. Adán se la entregó. Cuando soy desobediente a Dios y no hago la voluntad de Dios, esa autoridad que Dios me ha dado, automáticamente se la entrego a Satanás, y Satanás dice, ya tengo autoridad sobre usted, usted va a ser mi esclavo. ¿Sí están entendiendo? Entonces, ¿cuál es el origen de la autoridad? Dios se la entrega a Adán y lo puso en el huerto y le dijo, de todo árbol pueden comer, menos de la ciencia del bien y el mal, porque el día que él coman van a morir, o sea que van a perder autoridad, van a perder todo y la paga el pecado de la muerte. Dios le dijo eso a Adán, pero como hicieron todo lo contrario a lo que Dios les mandó y le creyeron más bien a la voz del diablo que a la voz de Dios, entonces por eso fueron desobedientes y por eso Satanás dijo, tengo autoridad sobre ellos. Entonces viene a Jesús y dice el versículo 6 de Lucas, que le dice a Jesús, te daré toda la potestad, la gloria de ellos, o sea, las riquezas de esas naciones, porque a mí me ha sido entregada por Adán y a quien quiero la doy. Pero ¿sabe qué pasó con esa autoridad? Mira que está al lado, no se duerma. ¿Sabe qué pasó con esa autoridad, iglesia? Que Jesús la recuperó por su obediencia a Dios. Mateo capítulo 10 versículo 1, lea conmigo, Mateo 10, 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mis hermanos, es muy probable que en el mismo momento que Jesús resistió a Satanás en el desierto, sería prácticamente investido de toda la autoridad del Padre sobre su ministerio. Porque dice la palabra que cuando Jesús pasó en el desierto, escuchen esto, pasó la prueba y resistió al diablo, dice la palabra que ya entonces venía la gente y él empezó a hacer milagros y sanidades. ¿Sabe por qué? Porque estuvo sujeto a la autoridad del Padre. ¿Me hago entender hasta ahí? Jesús le recuperó. ¿Y sabe qué hizo Jesús cuando recuperó esa autoridad? Se la entregó ¿a quién? A su iglesia. Por eso la autoridad viene de arriba. Dice en Mateo 28, 18, la gran comisión. Mateo 28, 18 dice la palabra que Jesús se acercó a los discípulos y les habló diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús recuperó la autoridad. ¿Y sabe qué hizo Él? Nos la entregó a nosotros como iglesia de Cristo. O sea que el hombre volvió a tener, que diga, autoridad. Autoridad sobre el diablo, sobre las tinieblas, sobre la enfermedad, sobre la muerte. Tenemos autoridad de parte de Dios. Por eso Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre tomarán serpientes, escorpiones, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos da autoridad. Pero ¿por qué muchas veces oramos por un enfermo y no se sana? Antes hay veces hasta se muere y está orando por sanidad. ¿Le ha pasado? Pasa. ¿Sabe por qué muchas veces pasa lo contrario? Primero, porque es la voluntad de Dios. Y segundo, porque puede ser que usted en su corazón tenga mucho resentimiento, mucho rencor y egoísmo, y por eso el Espíritu Santo no lo puede usar a usted para sanar a otros, porque es el Espíritu Santo el que hace la obra. Porque el Señor dijo: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Y por qué no se sanan? Porque quizás nuestro corazón está cargado, porque hay pecado oculto. Tenemos que estar limpios delante de Dios. Amén. Para que cuando usted ore por un enfermo, reciba sanidad de parte de Dios. Y si yo se lo llevo, pues ya la voluntad de Él. Segunda verdad, son 4, finalizo, que usted debe saber sobre la autoridad como derecho legal. La primera, no se les olvide nunca eso: la autoridad viene de arriba. Amén. La autoridad viene de Dios, del cielo. Segunda verdad, es que Dios honrará tu fe cuando reconozcas en tu vida la autoridad de Jesús. Dios va a honrar la fe que usted tiene como creyente cuando usted reconozca la autoridad de Jesús. Hay muchos que no reconocen la autoridad de Jesús. Hay muchos hasta religiosos que adoran al niño Dios, que adoran al niño Jesús en un pesebre, pero a Jesús no lo quieren obedecer, al Jesús adulto. Eso lo hace la religiosidad. La segunda verdad: Dios honrará tu fe cuando reconozcas en tu vida la autoridad de ¿quién? Diga, de Jesús. Ahora escúchenme bien. Si usted va a Lucas, otra vez donde empezamos, Lucas capítulo 7, vuelva ahí a la página. El versículo 2 dice, hablando del siervo, el sumo del centurión. Versículo 2 de Lucas 7 dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Aquí este centurión, mi hermano, reconocía los principios de la autoridad espiritual que poseía Jesús, ya que vio en Jesús la autoridad que Dios le había otorgado. Y por eso le dijo: llamen a Jesús, porque yo reconozco que ese hombre viene del cielo, que viene con la unción del Espíritu de Dios del cielo, porque yo reconozco que tiene el don de sanidad y va a sanar a mi siervo. Y así pasó. Tanto así que antes de que el hombre llegara, ya había recibido sanidad el siervo del centurión. Tercera verdad, voy rápido, que usted y yo debemos conocer sobre la autoridad como derecho legal. Número 3, solo cuando estemos sujetos, escuche bien, solo cuando usted y yo estemos sujetos a la autoridad espiritual, podemos reconocer el valor de otra autoridad superior. ¿Por qué muchas veces nos cuesta reconocer que otra persona tiene mando sobre nosotros? ¿Por qué? Porque no estamos bajo una autoridad. Si usted no está bajo una autoridad, le va a costar a usted, hasta lágrimas, sudor y lágrimas, reconocer la otra autoridad que Dios haya puesto sobre usted. Y pastor, ¿y por qué tenemos que hacer eso así como usted dice? Le va a costar reconocer la autoridad. Le va a costar. Y Dios la va a procesar. Y Dios nos va a procesar cuando no estamos sujetos a esa autoridad. Máxime si esa autoridad sí está sujeto a la autoridad de Dios. Por ejemplo, si yo estoy sujeto a la autoridad de Dios, mi esposa va a estar sujeto a mi autoridad, porque eso lo manda Dios. Pero si yo no estoy sujeto a la autoridad de Dios, ¿cómo le voy a exigir a mi esposa que ella se sujete a mi autoridad? Como cabeza de hogar, que dice la palabra,
que el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, como Dios es cabeza de Cristo. Lo dice Efesios capítulo 5. Entonces, ¿cómo yo les digo a mi pareja, sométase, haga caso, no me sea infiel, cuando esa persona no está sujeta a la voluntad de Dios o a una autoridad espiritual? Eso es delicado, mi hermano. Eso es la autoridad, delicado. Este hombre centurión romano tenía un hombre enfermo, pero él decía, yo tengo autoridad para mandarlo, hasta para tirarlo a la guerra, pero no tengo autoridad para sanarlo. ¿Qué tuvo que hacer? Busquemos al que tiene sanidad, busquemos al que hace milagros, busquemos a Jesús, que ese sí tiene una autoridad espiritual sobre mí. Y por eso no es que lo llamó. Y dice la Biblia que en última Jesús se maravilló, se sorprendió tanto de que ese hombre, siendo un general del ejército, siendo un general del ejército, reconoció la autoridad de Jesús. Esa es la realidad, mis hermanos. Versículo 8 de Lucas 7 dice, este centurión dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados. Tenía que diga, soldados. Y le decía a uno, dice la palabra, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y él va. Y al otro ve y él viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. ¿Sabe por qué? Porque él tenía autoridad. Pero reconoció que había otro con más autoridad, que era Jesús. Amén. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Reconocer que hay otro con más autoridad de la que nosotros tenemos. Si yo como pastor voy a creer que porque tengo autoridad entonces puedo hablarle a usted como yo quiera, no, Señor. Pero si lo hago bajo la autoridad del Espíritu Santo, yo sé que Dios traerá la reflexión a su corazón y traerá el cambio a su vida, porque usted va a cambiar. No por lo que yo le diga, sino por lo que la palabra de Dios le enseñe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la realidad. Esa es la completa realidad, mis hermanos. Es de admirar, mis hermanos, cómo este centurión romano destaca y reconoce la autoridad de Jesús y no se siente ni siquiera digno de que Jesús visitara su casa. Y todo porque había en él humildad para reconocer la autoridad de otro superior a él, como lo era Jesús. Cuando en usted hay humildad para reconocer la autoridad de otro, usted hasta se sujeta, porque sabe que eso viene del cielo. Amén. Para los que trabajan, por ejemplo, hay mucha gente que trabaja y trabaja muchas veces al ojo. Cuando el jefe no me está viendo, hago las cosas, y cuando no, pues estoy hasta ahí chateando. ¿Sí o no? Matando el tiempo en otras cosas. Pero cuando viene el jefe y se da cuenta, y desafortunadamente miró la cámara y vio que usted todo el tiempo estuvo pegado a ese celular o pegado a ese celular y no estaba trabajando, ¿qué creen que va a hacer el jefe? Le va a decir, usted no me sirve, y lo echan del trabajo. Y después usted está diciendo, es que ese señor es muy mala gente, me echó el trabajo. ¿Pero por qué? Porque usted no estaba bajo autoridad. Usted estaba haciendo otras cosas que no tenía que hacer. Usted no respetó la autoridad, se la pasó por alto, se la quiso dar de listo, de lista, y por eso perdió el trabajo. Y muchas veces esas personas dicen, yo no le trabajo a nadie. Yo escuchaba a alguien por ahí que decía, yo no le trabajo a nadie, yo hago lo que quiera con mi vida. Y más bien se tiró ¿a qué? A trabajar independiente. Y es que para no someterse a la autoridad de nadie. Cuando en esa empresa donde estaba, quizás Dios lo iba a promover y Dios lo iba hasta a hacer un aumento, y quizás Dios lo iba hasta a colocar en últimas hasta dueño de esa misma empresa. Porque ha pasado que gente con experiencia, trabajadores que han empezado de abajo, como los barrenderos, los que sirven el tinto, Dios ha tenido tanta misericordia y los ha subido hasta una gerencia de una empresa. ¿Pasa o no pasa? ¿Y todo por qué? Porque han sabido sujetarse a una autoridad, han reconocido el valor de la autoridad, mis hermanos. Por eso le dicen a Jesús, por lo que ni aún me tuve por digno, le dice este centurión a Jesús, de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Le digo a Jesús, usted no puede entrar allá porque yo estoy bajo autoridad, pero diga la palabra, usted es un hombre de fe, diga la palabra y mi siervo sanará. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que Jesús se maravilló y reconoció que ese hombre tenía mucha fe. Hay muchos que por motivo, diría yo, personales, les cuesta reconocer y someterse a la autoridad de otros. Esto suele pasar por lo general, mis hermanos, cuando hay en nosotros rebeldía interna y dureza de corazón por falta de humildad. Hoy le repito, cuando usted no se sujeta a otro, a la autoridad de otro, es porque en usted hay una rebeldía interna.
Es porque en usted hay dureza de corazón y falta de humildad. Porque uno de los principios de la humildad es someterse a la autoridad, sujetarse a la autoridad. Si Eva, por ejemplo, en el jardín del Edén, se hubiera sometido a la autoridad que tenía el varón, que era Adán, seguro no hubiera hablado con el diablo, seguro no hubiera entrado el pecado a este mundo, seguro, porque la Biblia dice que por causa de la mujer entró el pecado al mundo. Y la mujer, no contenta con eso, comió de su fruto y le dio a su marido, dice la palabra, y los ojos de ellos fueron abiertos y conocieron el bien y conocieron el mal. ¿Y todo por qué pasa? Por falta de sujeción. Diga, falta de sujeción. Y hoy en día, con tanto ministerio, tanto movimiento de mujeres empoderadas, de mujeres supuestamente que son las cabezas, que quieren venir a humillar al marido, a mandarlo, a dar órdenes al marido, y el marido muchas veces corrupto también de que porque ella es la que trabaja y la que me mantiene, entonces yo me relajo. No, señor. El marido, dice la palabra, escúcheme bien, Dios creó al hombre para ser el sustentador de la mujer, no para que la mujer sustente al hombre. Eso no es así. Una mujer no tiene por qué, una esposa, los que me escuchan o me ven, no tiene por qué mantener a un marido. ¿Sabe por qué? Porque a ese marido Dios lo puso por cabeza al hogar. Si una mujer, escuchen bien esto, si mi esposa es la cabeza mía, pues para mí yo me voy a relajar. Pero resulta que cuando menos piense me va a decir, mi hijo, vea, yo lo mantengo usted y me va a empezar a humillar. Porque ¿pasa o no pasa? Claro, como yo soy la que lo mantengo, usted un aragán que la pacha hoy en televisión, y yo lo estoy manteniendo, mi hijo, pues arregle la casa y lo ponen a hacer los oficios del hogar, lo ponen al hombre. Pero es muy diferente cuando uno ama a su esposa, cuando uno sabe ser cabeza y uno dice, no, mi esposa, venga, yo le ayudo con esto porque usted no quiero que se me mate, no quiero que usted me enferme, yo la quiero tanto, esposa, que yo doy lo mejor de mi trabajo para usted. ¿Es así o no es así? Porque es el orden divino. ¿Para qué creó Dios al hombre? Para ser el sustentador. ¿Para qué creó Dios a la mujer? Para que reciba, para que reciba. Por eso la mujer necesita afecto, necesita amor, y muchas veces no lo encuentran hombres porque los hombres están pensando en otra cosa. ¿Es así o no es así? Y muchos han vivido esa experiencia, son mantenidos por la mujer y resulta que tiene que ser el perrito faldero de ella, y no es la voluntad de Dios, quizás es la voluntad del diablo. Tranquilo, mijo, relájese, le dice el diablo, relájese, que un buen lo mantiene, no trabaje, no se preocupe, y cuando ella no esté le traigo otras para que se entretenga. Y así es el diablo, manipulador, engañador. Y entonces el hombre dice, me siento como un rey, porque tengo mi esposa que me mantiene, está trabajando, y yo aquí bien relajado. ¿Usted cree que es el orden de Dios? Ese no es el orden de Dios, con todo el respeto de los hombres y las mujeres. Por eso no estoy de acuerdo con que una mujer mantenga al hombre. El hombre Dios lo creó para que trabaje y sustente su hogar y dé ejemplo a los hijos, para que los hijos el día de mañana también hagan lo mismo y levanten su hogar. Esa es la realidad. No seamos como los fariseos en tiempos de Cristo, los cuales desecharon la autoridad de Jesús y más bien contendieron con esa autoridad. Lucas 7:29 dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, y dice que bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos, dice la palabra, e intérpretes de la ley, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Aquí hay un pasaje donde dice la palabra que mucha gente acudía al bautismo de Juan, porque él tenía autoridad. Él decía, acérquense, los voy a bautizar para perdón de pecados. Y detrás de mí viene uno más poderoso que yo, se llama Jesús, el cual lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y dice la Biblia que mucha gente venía al bautismo de Juan, ahí en el río, en el Jordán creo que era. Pero dice la palabra que los fariseos no, porque ellos más bien seguían los designios de la religión. Eran personas que, diga, insubordinadas a la autoridad. Por eso dice el versículo 30 de Lucas 7, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios, o sea, desecharon la autoridad de Jesús respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ellos dijeron, no, yo ¿por qué me hacen bautizar? Yo soy un sacerdote, yo soy autoridad aquí. Y creyeron que se las sabían todas. Está demostrado, mis hermanos, que el mundo religioso, incluyendo el mismo pueblo de Dios, va a rechazar la sana doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo
pensando que la autoridad terrenal de ellos está por encima de la de Dios y se equivocan, porque eso es lo que pasa. Hay mucha gente que dice, no, yo tengo autoridad, es lo que yo diga y ya, y punto. Y no debe ser así. Pero también hay que enseñar a la gente a estar sujeta bajo la autoridad. Amén. La esposa debe estar sujeta a la autoridad, bajo la autoridad. Pero el hombre no puede pisotear a la esposa porque está sujeta a la autoridad, sino respetarla y tratarla, dice la Biblia, como a vaso más frágil. Entonces, cuando nosotros como hombres no sabemos ser cabeza, vamos a ser cola. Porque el diablo va a decir, te voy a colocar esa mujer empoderada, que llaman ahora empoderadas, y ya uno ve a las pastoras empoderadas, dándole órdenes a los maridos, manteniendo esos haraganes, cuando no es la voluntad de Dios. Con todo el respeto, ¿no? La Biblia le dice al hombre, el que no trabaje, que tampoco coma. Y con el sudor de tu frente te ganarás el pan, porque de ahí del polvo fuiste tomado y ahí volverás, dijo Dios. El ejemplo que tiene que darlo el hombre. Yo se lo digo por experiencia. Es mejor como hombre seguir los parámetros de Dios, pedirle. Es más, el hombre, dice la Biblia, es delante de Dios, es la autoridad espiritual del hogar. ¿Sabía usted eso? Pero ¿por qué hay hogares sin el hombre, sin las cabezas? ¿Dónde están las cabezas de los hombres? Se fueron con otra. Se fue el marido con la vecina, dejó tirado a toda la familia. ¿Dónde está el hombre del hogar? La mujer hoy en día son cabeza de hogar, y por eso el gobierno la respalda, obviamente le da prioridad, porque no hemos sabido muchas veces ser, la verdad, hombres en los hogares. No hemos sabido dar ejemplo en los hogares, y muchas veces como pastores no damos el ejemplo de que a la mujer hay que tratarla como vaso más frágil. Pero también la mujer debe someterse y sujetarse al varón, dice la palabra, mientras esté en el Señor. Yo a mi esposa le puedo decir, no se sujete a mí siempre y cuando yo no esté en el Señor, yo no esté sujeto bajo la autoridad de Dios, yo esté haciendo con mi vida lo que me da la gana, llegar a la hora que yo quiero. No, Señor. ¿Qué mujer se va a sujetar? Hoy en día con la liberación femenina es, lo que me hagan yo le hago. Vaya una mujer, pida un consejo de la vecina. ¿Qué hago? Que mi marido está llegando a toda hora tarde, a tardes horas de la noche, llega con ese cuello, mejor dicho, las camisas con labial. ¿Qué se imagina usted ahí? Ahora el consejo que da la vecina que no es creyente, pues mija, hágale lo mismo, ojo por ojo, diente por diente. Ese es el consejo. Pues si usted da una consejería de un cristiano sabio en el Señor, él le dice, no, vamos a orar por ese sinvergüenza para que Dios lo convierta. Vamos a orar para que Dios haga el milagro y le cambie esa manera de vivir, esa mentalidad, y sea una persona que la valore y la reconozca, porque nadie sabe lo que tiene hasta cuándo, hasta que lo pierde. ¿Pasa o no pasa? Hay mujeres que dicen, yo fui excelente mujer con este hombre y no me valoró. Y usted ven que al tiempo ese hombre, cuando fue a comer carroña, vino y la buscó y ya era tarde. Ya se le salió el corazón. ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. O más bien diría yo, no sabemos lo que tenemos hasta que lo hemos perdido. En pocas palabras. Vamos a finalizar, mis hermanos, con la cuarta y última verdad que usted debe saber sobre la autoridad legal que viene de Dios. Número uno, dije que la autoridad tiene un origen espiritual porque viene de arriba. Segundo, es que Dios honrará tu fe cuando reconozca la autoridad de Jesús. ¿Cuándo va a honrar Dios la fe suya? Cuando usted reconozca que Jesús es su Señor, que Jesús es su Salvador. Mientras usted haga lo que quiera con su vida, no va a haber un respaldo en cuanto a la autoridad espiritual, mi hermano. Y número 3 es que solo cuando estemos sujetos a la autoridad espiritual podemos reconocer el valor de otra autoridad superior, como hizo Jesús, reconociendo la autoridad del centurión, y el centurión reconociendo la autoridad de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la cuarta y última para finalizar es que Dios, mis hermanos, se la ha entregado a la iglesia. La autoridad de Dios se la ha entregado a la iglesia, es a la iglesia que Jesús ganó con su sangre en la cruz y que está por encima de toda autoridad terrenal en este mundo. La autoridad que Dios, escuchen bien como creyentes, que Dios le entregó a la iglesia de Jesucristo, está por encima de cualquier autoridad en este mundo. Pero este mundo quiere colocar la autoridad que Dios le dio a la iglesia por debajo de sus pies y aprobar leyes en contra de la iglesia, en contra de lo que el Señor le ha dado a la iglesia. Esa es la realidad.
La autoridad que Jesús le ha dado a la iglesia, mi hermano, o sea, a nosotros, es para ejercerla con humildad y sin abuso. ¿Con humildad y qué? Y sin abuso. Ya que la autoridad nunca debe hacer más grande al que la tiene, sino al que la da. En este caso, a Dios. ¿Qué tiene que ser la autoridad? Exaltar a Dios. Amén. Exaltar a Dios. Finalizo con la última cita. El mandamiento para todos es Romanos 13. En Romanos capítulo 13 usted encuentra lo que Dios le enseña sobre la autoridad. Romanos 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Qué nos manda Dios? A someternos, o sea, estar bajo sujeción. Cuando el Hijo no se sujeta a la voluntad del Padre o a la autoridad del Padre y la reconoce, siempre va a chocar. Y lo peor, no le va a ir bien en la vida, porque no está honrando esa autoridad que Dios puso como cabeza, sea el padre o la madre. Romanos 13 dice: 1. Sométase toda persona a las autoridades que superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea que la policía está en este país porque Dios permitió que estuviera como autoridad, para cuidarnos a nosotros mientras descansamos y de pronto los dueños del ajeno andan por ahí merodeando el hogar o la casa. Por eso Dios permite que esté esa autoridad. Y cuando hay abuso de esa autoridad que Dios ha puesto para protegernos, Dios mismo se encarga de hacerles juicio a esas autoridades. Y muchos son destituidos, otros se dan cuenta que la corrupción no es el camino y de pronto vienen a buscar a Dios. Escuchen esto, iglesia. Versículo 2 de Romanos 13 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Por qué me va mal en la vida? Porque no quiero buscar de Dios, porque quiero hacer mi voluntad, porque no estoy bajo la autoridad de nadie, estoy bajo la autoridad de mí mismo, como yo en el pasado era cusumbo solo, me decían cusumbo solo, hacía como lo que yo quería, me iba para donde quería, tenía las mujeres que yo quería, me gastaba el dinero como a mí me placía, y después vivía más arruinado que el diablo. ¿Por qué? Porque no estaba bajo una autoridad espiritual. De modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios resiste. ¿Ustedes han visto cómo de pronto hay personas que se oponen a la autoridad y cómo les va? Cuando por ejemplo un agente de policía detiene a una persona y esa persona no se quiere dejar ni siquiera requisar, ¿ustedes han visto cómo le va a esas personas? O cuando se ponen hasta agredir a esa autoridad, sea un agente de tránsito, de policía, ¿ustedes han visto qué les pasa a las personas? Les cae todo el peso de la ley, les cae todo el peso de la ley, hasta preso se va, y después ya es muy tarde, mis hermanos. Los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mientras no, escuchen esto, iglesia, para finalizar, mientras no nos sujetemos a las autoridades como Dios manda, nunca vamos a conocer el propósito con el cual fueron establecidas. Recuerda que la autoridad que Dios ha establecido le acompañan 4 parientes, los cuales son el respeto, la obediencia, la responsabilidad y el compromiso. No hay autoridad legal sin estas parientes. Nunca se les olvide: el respeto, la responsabilidad, la obediencia y el compromiso. Pongámonos en pie, vamos a darle gracias a Dios.